Buenos días desde este lado del mundo. Buenos días desde Machu Picchu, Perú. Viajeros, bienvenidos a Machu Picchu, una de las 7 maravillas del mundo. Este viaje fue muy especial porque no llegué aquí de manera ordinaria. No, señores, llegué hasta aquí después de caminar 75 kilómetros, un trekking de 4 días llamado Salcantay. Pasé por montañas, nieve, lagos, ríos, selva amazónica y también todos los estados de ánimo. Así fue mi experiencia en el Salcantay Trek hasta Machu Picchu. Día número 1 de nuestra caminata Salcantay rumbo a Machu Picchu. Después de una manejada como de 3 horas desde Cusco, acabamos de llegar a un pueblo que se llama Soraipampa. Espero haberlo dicho bien porque de verdad los nombres de estos pueblos están súper raros y súper difíciles. Les platico que estamos a 3.900 metros de altura sobre el nivel del mar y ahora vamos a caminar 6 kilómetros para llegar a la laguna Humantay. Somos un grupo de más o menos 16 personas. 3, 2, 1, yes! Con Machu Picchu Reservations. El nombre de nuestro grupo se llama Génesis por una pequeñita niña preciosa que se nos apareció aquí en Soraipampa. 6 kilómetros hacia arriba hasta una laguna preciosa. Vamos a darle. Comenzamos la caminata solo con lo necesario y el resto de nuestras pertenencias se quedaron para ser empacadas y colocadas en burros, que las llevaron hasta nuestro campamento por nosotros. Una práctica que no me encantó, pero así es como se hacen las cosas. Ah, y él es Omar, el mejor guía que pudimos haber tenido. Ok, viajeros, ya casi llegamos a la laguna. Es la parte más inclinada. Como pueden ver, estoy sudando como cerdo. Pero ya casi llegamos. Y déjenme decirles una cosa. No es nada fácil caminar y bloguear. Por fin llegamos a la laguna. Como pueden ver, me quité ya como 3 capas de ropa. Me duele un poquito la cabeza, entonces estoy cayendo hojas de coca. Pero este es mi equipo. Genesis Team, how we feeling? Mucho nice. Yeah. I like a move. En lo alto de la cordillera de Vilcabamba, en los Andes del Perú, se encuentra la laguna de Humantay, a una altura de 4.250 metros y a sus espaldas el glaciar Humantay a 5.700 metros. Humantay means in Quechua language, Uma, head, Tai glacier. And in this actuality, it's possible to visit this lagoon in one day. Every day visit this lagoon around 200 or 300 people. In Cusco, the principal economic activity is the tourism. It's at 85%. Now the tourist activity in Cusco is growing. Thank you so much for your visit. Thank you so much. In the time of the Incas, all the glacier is considered like a gap. It's Apu protector. Bueno, viajeros, ya vamos de regreso. Esta vez pura bajadita, gracias a Dios. Como pueden ver, hace muchísimo frío. Estamos a 4.200 metros de altura sobre el nivel del mar. Ya todas las capas que me había quitado me las volví a poner. Ya vamos de regreso, solo bajadita. Y a nuestro camping. Por hoy ya no más hike. Ya no más hike, o por lo menos eso creía yo. Caminamos unas cuantas horas más que valieron totalmente la pena al llegar y ver nuestro campamento. Voy a presentar a mi roomie, es Lina. Hola. Ella es de Australia y esta va a ser la casita en la que vamos a dormir. De verdad está súper bonito. Hace bastante frío, de verdad. No sé cómo vamos a sobrevivir la noche. La vista está increíble. Todas las cositas están así igualitas, chiquitas, están bien bonitas. Pero el estómago llama, entonces vamos a comer. La comida estaba muy buena y tenían opciones vegetarianas y hasta gluten free. Can you show us our little house? I'm inside. It's Lena's bed. This is my bed. And the bed is actually quite comfy. Yeah, it is. It's just the cold is gonna be a struggle. But we have pretty cool sleeping bags. We rented from the company. Bueno, viajeros, llegó la hora de dormir. El día de hoy es la noche más fría de todo el viaje porque es donde dormimos a mayor altitud. Estamos durmiendo a 4.000 metros sobre el nivel del mar.
De verdad es una locura. Tengo 3 pares de calcetines puestos, 3 pares de pantalones, como 4 suéteres. Tengo mis guantes. Adentro de la casita, miren. Bueno, mañana tenemos un día largo. Es el día más pesado de toda la caminata. Un consejo cuando duerman en el frío con sus electrónicos. Por la condensación, la batería se descarga muy rápido. Entonces, les recomiendo que si van a dormir en un lugar frío, duerman con su teléfono o arropen a su equipo para que no se les gaste la batería. Buenas noches. Son las 6 de la mañana. Como pueden ver, el clima el día de hoy no está ayudando mucho. Como les platiqué, es el segundo día de la caminata y el más difícil de todos porque caminaremos alrededor de 9 horas, 22 kilómetros, de los cuales 6 de esos son solo para arriba y vamos a llegar al punto más alto de toda la caminata, 4.600 metros sobre el nivel del mar, hasta llegar a la montaña de Salcantay. Pero, como dice nuestro guía Omar, ser positivos. Ok, 3, 2, 1. ¡Génesis! Con una gran sonrisa en el rostro y tal vez así el clima cambia. Y así empezamos el día, con la ilusión de que el clima mejoraría y pues no mejoró. Ok, esta parte del camino se llama Salcantay Pampa. Pampa, en el idioma quechua, significa terreno plano. Salcantay es la montaña que está atrás, pero no se puede ver porque lo cubren las nubes. Look at now this construction. The local still use the Inca technique. Only use the organic material. Caminar a esta altura, con este frío, es un reto físico y un reto mental. Aún más, si el clima no ayuda, empezó a granizar. Más difícil no se puede poner. Pero definitivamente lo vamos a lograr. La caminata era difícil y pesada, pero intentaba concentrar mi mente en cosas positivas, aunque no me veía muy feliz que digamos, sí lo estaba. Ok, hasta ahora creo que llevamos 60% del trayecto. Entre más subíamos, más nieve se veía y más difícil se hacía respirar. Hasta que por fin llegamos al punto más alto de toda la caminata, 4.629 metros sobre el nivel del mar. creí que lo peor había pasado, pero me perdí, no encontraba mi grupo por ningún lado y el frío me ganó. Llegamos bajando. Estoy llorando, soy una chillona. Tengo mucho frío. Ya quiero ir a México, a la playa. Quiero ir a la playa. Claro que después los encontré. Ya pasó el pequeñito ataque de pánico que tuve. Ya estoy más tranquila. Aquí está Hayes. Ella también tuvo uno. Creo que es parte del camino. Pero bueno, ya estamos a casi 20 minutos de llegar a nuestro lunch, a nuestra área de comida. Y para poder descansar, tomar un matecito de coca. Llegamos al poblado de Huayramachay, donde comimos, descansamos y seguimos nuestro camino. Entre más bajábamos, menos nieve había y se hacía más fácil respirar. El paisaje cambió por completo. Dejamos de ver nieve y se empezó a sentir calorcito. Viajeros, ya nos queda muy poco para llegar a Chalhuantay, es nuestro lugar de camping. Como pueden ver, ya me quité algunas capas de ropa, ya se me curó el pánico. Esto es increíble, estamos ya en se llama la alta selva. Seguimos con algo de altitud, pero ya es selva, ya siente la humedad, calorcito rico, me gusta. Parece que aquí vamos a dormir. Nada mal. Con una excelente vista. Okay, 3, 2, 1. Let's go. Okay, son las... Guys, what time is it? Well, it's 7 o'clock. Okay. We're in the mountains. And we're in the jungle. Son las 7 de la mañana y comenzamos ya nuestro viaje
hasta nuestro siguiente destino. Hoy vamos a hacer 16 kilómetros, para arriba, para abajo, para todos lados. No va a ser tan pesado como ayer, esperemos, pero estamos listos. En el camino aprendimos sobre la flora de la región. Hallucinogenic flower. Is the ticket for the other life only one way? No round trip, No. Este camino fue, en definitiva, mucho más fácil que el día anterior y pueden notar mi cara de felicidad. Cruzamos varios ríos, varios. Pero no todo fue fácil, También hubo momentos muy cansados. ¿Mencioné las cascadas? Bueno, ya vamos a comenzar el Inca Trail. Este es un poquito más angostito que todo lo demás. Es un poco de jungla, entonces hace mucho calor. Y bueno, ya me quité todas las capas de ropa. Estamos caminando junto al río Salcantay. El río se llama así porque el agua que va en él viene del glaciar de la montaña de Salcantay. Es una vista increíble. Y tengo un equipo de 10. I like a movie. I like a movie. Yes, mucho nice. Paramos en un lugar lindísimo con más hikers para tomar un break y probar las frutas de la región y continuamos. También experimentamos en carne propia cómo transportaban comida de un extremo al otro del río. Un puente aéreo, se llama Oroya y es para transportar comida, ¿ok? Ok, 3, 2, 1, va. Llegamos a Playa Saguayaco, donde tomamos un transporte local que después de 1 hora de camino nos llevaría a Santa Teresa, nuestro lugar de camping. Buenos días desde este lado del mundo. El día de hoy vamos a recorrer 22 kilómetros, día número 4 del trekking. Este y el día 2 son los días más difíciles, pero si el día 2 ya lo superamos con ese frío, aquí no es tanto frío, claro que podemos hacerlo con toda la actitud. Y lo interesante del día de hoy es que ya se va a poder ver Machu Picchu, que ya vamos a poder ver Machu Picchu desde lejos. Cada vez estábamos más cerca. Empezamos el día visitando una hacienda cafetalera. Más beda en all Perú. Y continuamos nuestro camino por las montañas hacia Yactapata. Acabamos de llegar a nuestro punto de descanso, que es el mirador Chilcapata. No sé cuánto hemos recorrido, pero es súper cansado. Ya no siento las piernas. Uy, es definitivamente un reto, pero vale la pena. En el mirador pudimos descansar un poco y apreciar la vista, que estaba increíble. Logramos ver todo lo que habíamos recorrido. Después del descanso seguimos subiendo la montaña. Ya faltaba poco para llegar a Yactapata. Viajeros, acabamos de llegar al tope. ¿Cuántos metros? 2000. 900 metros only. 2900 sobre el nivel del mar. Para allá. Yactapata hidroeléctrica. Just follow Machu Picchu mountain. In the middle is the Machu Picchu Inca side. Can see like a line. Ya recorrimos 12 kilómetros, 8 para arriba, 4 para abajo. Y ahora solo quedan 10 kilómetros pura superficie plana. Piernas me están matando. Ya casi terminamos el día número 4. Ya casi llegamos a Machu Picchu. Nos dirigimos hacia Aguascalientes, la ciudad que es conocida como la puerta a Machu Picchu, recorriendo a la par el camino del tren. 10 kilómetros en superficie plana se escuchaban fáciles después de todo lo recorrido, pero la realidad es que mi cuerpo estaba demasiado cansado y mi mente también. Estuve a punto de rendirme. Era una pelea interna constante y esto fue lo último que documenté porque en realidad, de verdad, perdí por completo las ganas de grabar. Todo el equipo que llevo
Estoy hasta la madre ya. No me puedo rendir, no me puedo rendir. No me puedo rendir. Nos vemos al rato. Llegar a Aguascalientes fue un alivio total, pero ahora tocaba descansar, porque al día siguiente nos teníamos que levantar demasiado temprano, por fin, para ir a Machu Picchu. Existe la opción de subir caminando al sitio arqueológico, alrededor de unos 1000 escalones, pero mis piernas estaban destruidas, así que yo y Hazelina optamos por tomar el bus. No eran ni las 6 de la mañana y la entrada al sitio arqueológico ya estaba atascada. Esto fue lo primero que vimos al entrar y entendí por qué fue nombrada una de las 7 maravillas del mundo. No solo es espectacular, sino que la energía que se siente al llegar es de otro mundo. Buenos días desde este lado del mundo, buenos días desde Machu Picchu, Perú. Por fin, después de 4 días de caminata por el Salcantay Trek, después de casi más de 65 kilómetros recorridos, por fin, hoy es el día que llegamos a Machu Picchu. Si les soy sincera, al ser un sitio tan turístico, creí que perdería la magia, pero no me defraudó. Definitivamente es todo un reto sacarse una foto sin personas, porque hay muchas personas y todas quieren tomarse la misma foto en el mismo lugar. Sinceramente yo creí que no lo iba a disfrutar. Es tan hermoso que me importa un bledo cuánta gente hay. No sé, me imagino hace años cuando descubrieron este lugar, la emoción de saber que aquí había una civilización inca. Al final de cuentas, tú haces tu propia experiencia y la gente no importa, ¿no? Importa más el lugar en el que estás y todo lo que estás como que disfrutando y viviendo en el momento. Machu Picchu significa en lengua quechua montaña vieja. Está a 2.400 metros de altura y los españoles nunca llegaron aquí. Entonces estuvo abandonado por más de 500 años hasta su descubrimiento en julio de 1911. 40% del territorio ha sido reconstruido. La ciudad principal era Cusco, que significa centro del mundo. Pero a Machu Picchu se le consideraba una ciudad sagrada porque hay muchos templos que eran lugares de descanso y se cree que aquí vivían entre 400 y 500 personas. La montaña que ven como cartón postal es Huayna Picchu, que significa montaña joven. De esta experiencia me llevo grandes amigos, nuevos conocimientos y el recordatorio que siempre puedo lograr lo que me proponga. Ya son alrededor de las 11:30 y nos tenemos que ir porque el boleto solamente te deja estar cierto tiempo. Ahora estamos haciendo las escaleras hacia abajo y nos toca caminar como unas 3 horas, más o menos lo que hicimos ayer, unos 10 kilómetros hasta Hidroeléctrica, ahí tomar el autobús hasta Cusco. Bueno, espero que les haya gustado el video. Si tienen alguna duda sobre Machu Picchu o sobre el trekking de Salcantay, me escriben personalmente. Anímense, la verdad es que está muy chido. Es algo que de verdad vale la pena. Al final te sientes como un superhéroe. Bueno, yo me siento como una superheroína. Nos vemos en el próximo video. Chao. Ha sido, yo creo que lo más difícil que he hecho en toda mi vida. Ya no siento la nariz, ya no siento... Are you smoking? Wow. Ya no siento la nariz, ya no siento la boca, ya no siento mis manos. Está haciendo un frío del carajo, mucho viento. Pero ya superamos lo más difícil de todo. Entonces todo